Cuando hablamos de trastornos del equilibrio, hablamos fundamentalmente de 4 síntomas, que son el vértigo, el mareo, la inestabilidad y a veces ciertos trastornos visuales o dificultades para mantener o enfocar mientras nos movemos. Es muy importante tener en cuenta que hablamos de síntomas, esto es, el vértigo no es una enfermedad, el mareo tampoco es una enfermedad, son síntomas que pertenecen a una serie de enfermedades o tenemos que encuadrarlos en diversos síndromes. El vértigo es una percepción extraña que definimos como una alucinación de movimiento, esto es, o el entorno o yo nos estamos moviendo cuando en realidad nadie se está moviendo. El mareo, que casi siempre acompaña al vértigo, es la parte vegetativa que decimos los médicos y que todos reconocemos. La náusea, la palidez, la sudoración fría y sobre todo esa sensación extraña de no saber estar donde estamos, ¿no? Entonces el mareo. Podemos decir que casi todos los vértigos llevan mareo, pero no siempre el mareo va con vértigo. Es más, el mareo puede ser una experiencia hasta fisiológica, esto es, no indicar nada patológico. De paso ya advierto que el vértigo, esto que reconocemos como vértigo, me asomo a una altura de 30 pisos y siento una sensación extraña, bueno, pues eso no es vértigo, aunque culturalmente se define así. La inestabilidad pues es obvio, ¿no? Es la pérdida de la estabilidad, que a veces es un desequilibrio real, que podemos ver el resto, pero no, hay veces que la sensación de inestabilidad es propio de la persona, del paciente, y nadie le ve inestable, es una percepción. Y luego nos quedan a veces unos síntomas que no se les prestaba mucha atención, pero cada día le damos más importancia, que es la dificultad para enfocar, cuando vamos caminando, reconocer objetos, incluso a veces leer cosas pequeñas, que nos da la sensación que se está moviendo y como que no tenemos una buena agudeza visual. Bien, pues a veces eso puede ser síntoma también de los trastornos del equilibrio. Cuando el paciente acude a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es una adecuada y extensa historia clínica, la cual va a intentar detallar exactamente cuál es el síntoma fundamental del paciente. Van a haber otros detalles de la historia clínica relacionados con este síntoma que vamos a tener también que explorar. A continuación, lo que vamos a hacer es una adecuada valoración de la funcionalidad del oído interno, en concreto de la parte que tiene que ver con el equilibrio. Y ahí vamos a explorar reflejos, reflejo vestíbulo oculomotor que estabiliza la mirada cuando nos movemos y el reflejo vestíbulo espinal que nos mantiene estables y de pie o cuando vamos caminando mantenemos una adecuada orientación. A continuación vamos a hacer unas exploraciones de la motilidad ocular porque en el fondo el oído interno sirve para estabilizar la mirada. Vamos a echar mucho tiempo explorando los movimientos oculares del paciente espontáneos y provocados bien con algunas maniobras o al incorporarle, al tumbarle en la camilla, girarle a un lado, girarle a otro, etc. A veces tenemos que acudir a exploraciones muy finas, como puede ser la exploración de reflejos y de potenciales evocados, o incluso a veces tenemos que estimular el oído interno de manera artificial, como es la prueba con agua caliente o la prueba rotatoria. Como no, al final, en muchísimas ocasiones, las pruebas de imagen nos van a hablar o nos van a decir cuál es la integridad del oído interno y del hueso temporal, así como las áreas del sistema nervioso central que tienen que ver con el equilibrio. El abordaje correcto es un abordaje multidisciplinar, aunque en la gran mayoría los trastornos del vértigo o que se manifiestan por vértigo van a estar causados por un problema en el oído interno. Tenemos problemas muy frecuentes, el más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno, esto es, cuando me acuesto o cuando me levanto o cuando me giro en la cama a uno u otro lado o cuando levanto la cabeza o me agacho a recoger algo en el suelo, sufro una intensa sensación de vértigo. Rápida, breve, no pasa de medio minuto, pero que se repite cada vez que hago esos movimientos. Bien, esta es la causa más común de vértigo y está producido por la liberación de unas partículas cristalinas del oído interno, que son las otoconias. En otras ocasiones, la crisis de vértigo no tiene un desencadenante. Y en esto puede ocurrir que venga acompañada de una pérdida de audición, de tal manera que en el momento en el que empieza a sentir la sensación de vértigo, nota el paciente que pierde audición en un oído o incluso empieza a notar un ruido, un acúfeno muy intenso.
Estas son crisis más prolongadas, pueden llevar desde 20 minutos hasta 4, 5, 6 o incluso 12 horas. Y a veces no hay pérdida de audición, sino que hay dolores de cabeza, una cefalea migrañosa muy intensa. O incluso a veces no hay nada, solo la crisis de vértigo, y se produce esta sensación y nos acompaña o le acompaña al paciente durante todo ese tiempo, varias horas. Hay crisis de vértigo que a veces son prácticamente imposibles de detener y el paciente tiene que acudir al servicio de urgencias. No hay otro síntoma, no hay otro problema, pero es incapaz de estar de pie, las náuseas son tremendas y sobre todo la pérdida de la estabilidad es muy marcada. Esto puede ser una urgencia como es la neuritis vestibular. Quizás estas son las formas más comunes de vértigo. Podríamos decir que el vértigo posicional, la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, el vértigo recurrente y la neuritis vestibular representan quizás el 90% de los diagnósticos. Ahora bien, hay un 10% en el cual el diagnóstico es muy variado y exige un trabajo, como decía antes, muy detallado y la ayuda de múltiples especialistas. El problema puede estar en el sistema nervioso central, en el cerebelo, en el tronco del encéfalo, o puede ser una reacción psicosomática del paciente, o puede ser incluso un problema visual. Y como no, a veces puede ser un problema en la tensión, una enfermedad autoinmune. En fin, el trabajo multidisciplinar determina contar con numerosos especialistas. El tratamiento del vértigo, en efecto, no es el tratamiento del vértigo, es el tratamiento de la enfermedad que produce el vértigo. En el caso del vértigo posicional, como antes decía, se han diseñado y se han elaborado una serie de maniobras que intentan movilizar esas partículas que antes mencioné que se desprendían en el oído interno, intentan movilizarlas a una zona asintomática del propio oído interno en la cual se van a reabsorber y estos síntomas van a desaparecer. Es quizás la forma de tratamiento más agradable para el paciente porque no exige un tratamiento médico, una cirugía, salvo en algunas ocasiones, pero sobre todo son maniobras terapéuticas de una gran eficacia que en ocasiones hay que repetir en más de una ocasión. Además, es algo que puede hacer el médico, lo que pasa que hoy en día estamos ya utilizando equipos que nos permiten afinar muy detalladamente en qué parte del oído interno está el problema y mejorar esas maniobras terapéuticas. La enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica de causa desconocida, en la cual nuestro trabajo es fundamentalmente resolver los síntomas, prevenirlos incluso, pero no se puede ofrecer una curación. Es una enfermedad en estudio porque es una enfermedad probablemente de origen genético, aunque tenga un mecanismo, una forma de evolucionar inflamatorio. Los tratamientos van destinados fundamentalmente ahí a prevenir las crisis de vértigo y ahí sí que necesitamos la ayuda de la medicación, instilar o poner medicaciones en el oído interno como puede ser la gentamicina o la cortisona, o incluso en ocasiones tener que hacer una intervención quirúrgica que a veces es hasta ablativa del propio oído interno. El resto de enfermedades van a exigir fundamentalmente medicación y la propia evolución natural de la enfermedad. Por tanto, maniobras de rehabilitación de partículas, medicaciones orales, intratimpánicas o cirugías van a ayudar al tratamiento de numerosos o de casi todos los pacientes. Pero no podemos olvidar que disponemos de un arma terapéutica de gran eficacia que es la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular busca facilitar los mecanismos que nuestro sistema nervioso central de manera natural pone en marcha para recuperar al paciente. Esto es, estamos facilitando la recuperación natural del proceso que ha desencadenado en vértigo o las secuelas que ha dejado una enfermedad que se ha manifestado por vértigo. En conclusión, el vértigo es un síntoma. El médico o los médicos que de manera multidisciplinar atienden al paciente van a poder establecer el diagnóstico preciso y, lógicamente, poner en marcha un tratamiento o un conjunto de tratamientos que van a ser extremadamente eficaces.